oración. Y pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo y estudiando el tema de la oración y vimos que sí que importa lo que decimos en la oración. No es cualquier cosa que diga y eso vale. Por supuesto, Dios en su misericordia nos escucha nuestras oraciones aun cuando no oremos como conviene. Pero Dios quiere enseñarnos. Vimos que el maestro de la oración, el maestro supremo, es Cristo. Es Cristo. Él es el que se dedicaba noches a orar, e incluso que Él es Dios y no lo necesitaba de la misma manera que nosotros, y aún así Él se dedicaba a la oración. Vemos que Él es el maestro, pero nosotros debemos estar en ese aprendizaje, debemos aprender a orar, en nuestro deseo ser enseñados en la oración. Pero en tercer lugar vimos que hay un modelo, que Dios no nos dice, que Cristo nos dijo, bueno, cuando oréis, lo que el corazón os dicte. No, dijo, cuando oréis, decid. Nos quiso enseñar cómo orar. Él nos dio un modelo. No toda oración que nos salga vale. Santiago, el apóstol Santiago nos habló que algunos pedían mal para gastar en sus deleites. O sea, tú puedes orar mal. Sí, se puede orar mal. Y tenemos aquí por eso la oración modelo. Y vimos que la oración modelo no es simplemente para repetirla una y otra vez, como hemos escuchado, rezar 10 Padres Nuestros, eso no hace, cuanto más lo repitas que vale más o algo así, no. La Biblia nos dice que no usemos vanas repeticiones como los gentiles, que utilizaban esos mantras o cosas así. Pero, por otro lado, sí que nos dice seguir este modelo. Es un modelo para usarla de ejemplo. Por eso sería, y es muy bueno conocer esta oración de memoria, para saber el ejemplo que Dios nos ha dado, enseñarle a nuestros hijos esta oración de memoria, para que tengan ese ejemplo, ese modelo que seguir. Ahora, ¿cómo podemos seguir este ejemplo? Primero tenemos que entenderla y vamos a estar estudiándola esta semana al menos y quizá también la próxima. Pero un buen método práctico es que cuando oremos, simplemente estamos orando y vamos frase por frase repitiendo esta oración, y cuando decimos la primera frase, entonces después lo ponemos, lo mismo que hemos dicho, pero en nuestras palabras. Y con esa cerca, como decíamos, con ese camino que Cristo nos ha puesto, se lo decimos en nuestras palabras. Y hoy vamos a ver qué quieren decir estas palabras para poder expresarlo en nuestras palabras, en la oración. Hay un modelo que no es para repetirlo una y otra vez como si fuéramos un loro, pero sí que es un modelo para seguir en nuestras oraciones. Hoy vamos a ver el contenido, qué contenido deben tener nuestra oración, siguiendo con la predicación de la semana pasada. Vamos a ver que en primer lugar, como vimos, debe haber un reconocimiento de a quién nos dirigimos. Un reconocimiento de a quién nos dirigimos. La oración empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay un reconocimiento. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues al usar la palabra Padre, Cristo nos muestra con quién estamos hablando. No es una conversación cualquiera sin importancia, no es una conversación de tú a tú con un amigacho. No, nos estamos acercando a Dios mismo, al Creador de todas las cosas. Por eso mismo debemos llevar cuidado y hablar con temor y reverencia. Nuestras oraciones están dirigidas a Dios Padre. Tenemos que entender eso. En la oración le hablamos a Dios Padre. Le hablamos en el nombre de Cristo. Por eso al final debemos decir en el nombre del Señor Jesucristo. Hablamos en el nombre de Cristo. Y hablamos con la ayuda, y oramos con la ayuda del Espíritu Santo. Efesios 2:18 nos habla de eso, nos dice que cuando oramos por medio de Cristo, y dice, tenemos entrada al Padre por el Espíritu. Entonces, en el nombre de Cristo, con la ayuda del Espíritu, oramos al Padre. Eso es la estructura de la oración. Ahora, al empezar esta oración modelo, llamamos a Dios Padre. Ahora, como dijimos la semana pasada, eso nos hace ver que es una oración para creyentes, para aquellos que han recibido a Cristo como Salvador personal. Nos dice Juan 1:12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, la Biblia es clara en eso, solo los que han creído en Cristo. Al creer en Cristo, al creer en el Hijo de Dios, entonces Dios llega a ser nuestro Padre. Así es, como nos dice la palabra de Dios. Ahora, como ocurre en esta vida, para tener un padre, pues solamente hay dos maneras. Una es nacer en la familia o la otra es ser adoptado en esa familia.
Y de igual manera, para tener a Dios como nuestro Padre Celestial, la Biblia nos dice que debemos nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y que también somos adoptados en su familia por medio de Cristo. Nosotros que veníamos como pecadores de ser hijos de nuestro padre el diablo, huérfanos, miserables, Dios nos trae a Él y nos da un nuevo apellido, nos da un nuevo nombre, nos adopta en su familia y ahora somos hijos de Dios Padre. Así que qué precioso es que cuando Cristo empieza esta oración y nos dice el modelo, nos dice de llamar a Dios Padre. No simplemente llamarle Señor, soberano, Rey, amo, que todo eso Dios lo es, por supuesto. Pero podemos llamar a Dios Padre, algo tan cercano, algo de tanta confianza, intimidad, como llamar a Dios Padre. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros pecadores podamos llamar a Dios nuestro Padre? Pues como hemos dicho antes, es por Cristo, es por Cristo. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, si tú le recibes como Salvador, entonces Él te salva. Cuando vienes a Él arrepentido, crees que Él murió en tu lugar, entonces Cristo te salva. Y es en Cristo, cuando te unes así a Cristo, de esa manera, que ahora puedes llamar a Dios Padre. Él te acepta, te adopta en la familia. Otra ilustración pudiera ser cuando la chica se casa con chico, la esposa se casa con el esposo, ahora el padre del esposo pasa a ser de alguna manera su padre político. Ahora, no es que tuviera una relación, no es que fuera su padre natural, pero es su padre político porque se ha casado con ese hombre. De igual manera, Dios es nuestro Padre, no porque nosotros merezcamos nada con el Padre, sino por la relación que tenemos con Cristo. Somos hijos del Padre por tu relación con Cristo, no por nada en ti, sino porque estás en Cristo. Y unido a Cristo, entonces ahora Dios es tu Padre. Has nacido de nuevo, has sido adoptado, te has unido a Cristo y ahora puedes llamar a Dios, tu Padre. Pero si os fijáis, la oración no empieza diciendo Padre mío, mi Padre. No, la oración dice Padre nuestro, Padre nuestro. Y eso también nos dice que como individuos salvados por la gracia, somos parte de una gran multitud de almas renacidas. Cuando tú estás hablando con Dios, incluso hablando con Dios a solas en tu casa, no vienes a Dios tú solo. No es que estés tú solo y ya está. Ningún cristiano puede vivir ni orar como si fuera el único cristiano en el mundo. Algunos han intentado eso y les ha salido mal. ¿Os acordáis del profeta Elías? El profeta Elías tuvo una crisis, un desánimo, una depresión, y fue a una cueva y le dijo a Dios: solo yo he quedado y encima me buscan para quitarme la vida. Solo yo, Señor. Yo soy el único. Y Dios le tuvo que reprender y le dijo: de eso nada. Yo me he guardado 7.000 que no han doblado su rodilla. 7.000 que son fieles a mí. Llamamos a Dios nuestro Padre porque al orar lo que hacemos es sumar nuestra voz a los cientos de miles de personas en todo el mundo. Millones que aman a Dios y han sido salvados por Cristo. Y es más, como parte de una iglesia local, decimos a Dios nuestro Padre, Padre nuestro, porque estamos buscando la edificación de la iglesia de Cristo, porque no somos el único cristiano en el mundo. Venimos como el cuerpo de Cristo. Venimos como uno más del grupo de cristianos para hablar con Cristo. Nunca estamos solos en la oración. Cuando oramos Padre nuestro, pensamos, sí, Cristo está a nuestro favor, Cristo está a la diestra del Padre orando por nosotros, pero también somos parte de un cuerpo. No vienes a Cristo tú solo, como el único cristiano del mundo. Vienes a Cristo como parte de un cuerpo. Aquellos que dicen, yo solo con Cristo, se están olvidando de que Cristo dio su vida por su iglesia. Y hay un grupo de personas salvadas por la gracia, de la que somos parte, la esposa de Cristo, una iglesia redimida. Por eso hablamos Padre nuestro, Padre nuestro. No vienes a Cristo tú solo, vienes a Cristo como parte del cuerpo de los hijos de Dios. Ahora esta oración modelo continúa diciendo que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa eso? Pues significa que el cielo es la morada de Dios. El sabio Salomón, cuando construyó el templo, quizá os acordáis, que él dijo, Señor, oye la oración y tú oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Pero habiendo dicho el sabio Salomón de que Dios moraba en los cielos, también dijo,
Ahora, me doy cuenta que ni los cielos de los cielos te pueden contener. Sí, los cielos son la morada de Dios, pero no pensemos que Dios está ahí metido, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar, ni los cielos ni el universo le puede contener. Así que cuando oramos nos damos cuenta de que Dios mora en los cielos, es el lugar de la manifestación de su gloria, pero también reconocemos el poder y la sabiduría y la majestad de Dios, porque los cielos nos cuentan de su gloria. Esta tierra en muchas maneras está maldita por el pecado, pero los cielos nos hablan de la justicia y la gloria de Dios. También cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, nos damos cuenta de que Él está en los cielos y nosotros no. Nos damos cuenta de que Él está allí arriba y nosotros aquí abajo. Nos damos cuenta de que Él es Dios y nosotros hombres. Nos damos cuenta de que Él es perfecto y nosotros pecadores. Nos damos cuenta de eso cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo no soy como tú, Señor. Yo no estoy allá arriba, yo estoy aquí. Él tiene todo el conocimiento, nosotros solo vemos un poquito. Él está en los cielos. También cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, nos damos cuenta que la oración es un ejercicio espiritual. Nos damos cuenta de que nuestra oración no es para lo material, siempre buscando solo lo material. Desgraciadamente algunos solo oran por lo material. Señor, gracias por la comida. Señor, gracias por el techo que tengo. Señor, provee de mis necesidades. Señor, por la enfermedad que tengo. Y solo se miran en lo material. Pero cuando oramos y empezamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, ponemos los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sí, hay que prestar también atención, como veremos en otra petición, prestar atención a las cosas de la tierra, pero en primer lugar a las cosas de arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás os será añadido. Ponemos los ojos en lo espiritual. Así que, justo antes de empezar las peticiones, tenemos que reconocer quién es al que nos dirigimos. Padre nuestro que estás en los cielos, que nuestro Padre está en los cielos. Y es cuando ya hemos reconocido eso. Y por eso en la oración debemos de empezar reconociendo con quién hablamos. Tú eres mi Padre. Gracias porque puedo ser hijo tuyo. Gracias porque tú estás en los cielos. Gracias por quién eres tú. Una vez que hemos hecho eso, podemos empezar con las peticiones. Con las peticiones. Y las peticiones que nos aparecen aquí, empieza con 3 peticiones que nos hablan de Dios mismo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. La primera se refiere a quién es Dios, la segunda a qué hace Dios y la tercera a qué quiere Dios. Pero vamos entonces al segundo punto, que es una petición acerca de la persona de Dios. Santificado sea tu nombre. Segundo punto, petición acerca de la persona de Dios. La persona de Dios. Dice ahí, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa cuando hablamos del nombre de Dios? El nombre de Dios. Pues el nombre de Dios representa todo lo que Él es. Nuestros nombres no representan lo que nosotros somos. Uno puede tener un nombre que signifique hermoso y esa persona quizás no es muy hermosa. Uno puede tener un nombre que signifique calmado y esa persona no ser muy calmado. Pero los nombres de Dios representan exactamente lo que Él es. Y cuando hablamos de su nombre, es una expresión paralela a hablar de Dios mismo, de lo que Él es. Entonces, eso es lo que significa cuando hablamos de su nombre, lo que es Dios mismo. También, ¿qué significa la palabra santificado o santificar? Ahora, esa palabra significa hacer santo o separar para un uso específico. ¿Os acordáis de los vasos del tabernáculo, los objetos que eran santificados, separados para un uso santo? Pero cuando hablamos de Dios, eso no tiene sentido, porque no podemos hacer a Dios santo, o hacerle más santo, o separarle para un uso santificado. ¿Qué significa? Santificado sea tu nombre. Lo que significa es que deseamos que la persona y el carácter de Dios se muestren claramente en este mundo, que Él sea exaltado, visto como lo alto que es y lo grande que es en toda su santidad. Santificado sea tu nombre significa, Señor, muéstranos más de lo que eres, muestra tu santidad. No sé si os acordáis de una historia en el libro de Éxodo, creo que es el capítulo 33, de Moisés. Moisés, en una de las mayores, si no la mayor crisis de toda su vida,
en un momento realmente oscuro en su vida, donde el pueblo le quería apedrear, donde de verdad había una gran crisis, fue a Dios, Moisés, y le hizo una petición asombrosa, porque nosotros quizá en un momento así diríamos: Señor, líbrame de esta, Señor, quita este problema, Señor, haz que el pueblo se dé cuenta de lo que pasa. Pero en Éxodo 33, 18, Moisés le dice a Dios: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Es un gran desafío para nosotros. Su petición estaba orientada hacia la gloria de Dios, no tanto hacia él mismo. A Moisés le importaba mucho la gloria de Dios, y ese es uno de los significados de esta frase: santificado sea tu nombre, es: Señor, muéstranos tu gloria. Señor, muestra más de ti mismo. Señor, que la gente te conozca. Ahora, cuando pedimos eso, ¿a qué nos referimos? Porque eso de muestra tu gloria puede parecer algo así místico, que de repente tengamos una visión, pero no se está refiriendo a eso. ¿Le estamos pidiendo a Dios que lo haga o a que nosotros lo hagamos? Pues sabemos que Dios siempre santifica y glorifica su propio nombre, pero lo que estamos pidiendo en oración es que en este mundo nuestro, en este mundo caído, su nombre sea santificado, que nosotros como seres humanos podamos tener parte en engrandecer el nombre de Dios. Cuando pedimos santificado sea tu nombre, estamos pidiendo que su nombre sea adorado, exaltado y reconocido en este mundo. En nosotros primeramente, en la iglesia, en las naciones. ¿Te importa el nombre de Dios? Cuando estás caminando, cuando estás trabajando y alguien blasfema el nombre de Dios, ¿te importa ese nombre? Relacionamos nombres a personas que apreciamos o no. Seguramente si hay alguien que pues has tenido problemas con esa persona, ese nombre ya quizá tienes algún problema con el nombre. Y si Dios es nuestro Salvador, nuestro Creador, el que nos da todo, cuando la gente se mete con el nombre de Dios, debería haber algo en nosotros que salta, algo que le duele, porque el nombre de nuestro Dios es un nombre santo. Es más, uno de los 10 mandamientos dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque es algo importante. Por eso incluso en la oración, cuidado con repetir y repetir el nombre del Señor como si fuera un estribillo o como si fuera una muletilla, no debemos hacer eso, no, su nombre es glorioso y debemos exaltarlo, reconocerlo y adorarlo. También esto significa que queremos que Dios nos haga temer su nombre, para que así no temamos a los hombres. Vivimos en una sociedad con mucho temor del hombre, pero sin temor de Dios. Y si te fijas, esta petición viene justo después de decir Padre nuestro, y después dice: santificado sea tu nombre. Para que no pensemos que podemos tratar el nombre de nuestro Padre de cualquier manera. Desgraciadamente en nuestra sociedad hay gente que blasfema de su Padre y le pega a su Padre o le hace daño a su Padre. Eso no lo encontramos en nuestra sociedad. O gente que trata a su Padre como si fuera basura. Pero para que llevemos mucho cuidado con cómo tratamos a nuestro Padre Celestial, dice después: santificado sea tu nombre. No es un Padre terrenal, es nuestro Padre Celestial. Si al Padre terrenal deberíamos de honrarlo, ¿cuánto más al Padre Celestial, el que es alto y sublime, 3 veces santo? También esta petición incluye un deseo para que su nombre se extienda en este mundo. Santificado sea tu nombre, está diciendo: Señor, quiero que más gente santifique tu nombre con sus vidas. Quiero que más gente conozca tu nombre y alabe tu nombre. Quiero que tu nombre sea honrado, no solamente en mi vida, sino en la vida de los que me rodean. Eso es lo que se desea en esta petición. Quiero que más personas amen ese nombre. Y aún hoy en día sabemos que hay millones de personas en este mundo, incluso en nuestros países occidentales, que no han escuchado el Evangelio. Y debemos tener ese deseo para que su nombre se extienda y su nombre sea alabado. Pero también al orar esto de santificado sea tu nombre, estamos orando para que Dios también derrame su justicia sobre aquellos que están deshonrando y blasfemando continuamente su santo nombre. La historia bíblica y la historia de este mundo está lleno de casos de hombres malvados que han utilizado el nombre de Dios como la mayor basura y han blasfemado continuamente su vida, su nombre, no solamente con su boca, sino también con su vida.
Hay, por ejemplo, unos sacerdotes en el Antiguo Testamento, unos sacerdotes que llevaban el nombre de Dios en sus mismas ropas, unos sacerdotes que debían adorar a Dios. Y estos sacerdotes llamados Nadab y Abiú, en un momento de celebración, al parecer se emborracharon y pensaron que podían ofrecer a Dios un sacrificio y un incienso que ellos mismos hicieran. Y prepararon su propio incienso, un incienso extraño, un sacrificio que Dios no había mandado, y en todo su orgullo lo ofrecieron al Señor. Y Dios lo juzgó en ese momento, porque habían blasfemado el nombre de Dios con su vida, con sus palabras, con sus actos. Y justo después Dios dijo: en los que a mí se acercan me santificaré. Yo no voy a dejar que mi nombre sea paseado como la basura. Ese día el nombre de Dios fue santificado al traer juicio sobre aquellos que profanaban su nombre. ¿Cuántos en la historia siguen profanando el santo nombre de Dios? ¿Cuántas guerras injustas se han hecho en el nombre de Dios? ¿Cuántos asesinatos incluso en su nombre? Aquí en España tenemos la Santa Inquisición, que actuaba en nombre supuestamente de Dios y mató a muchísimas y torturó a muchísimas personas actuando en el nombre de Dios. Eso es blasfemar el nombre de Cristo. Y al final Dios derrama su justicia para santificar su propio nombre. En el Salmo 68, 1 dice: levántate, Dios, sean esparcidos tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Eso es lo que estamos diciendo también cuando decimos santifica tu nombre. Señor, haz justicia con aquellos que viven continuamente ensuciando y blasfemando tu nombre. Y también incluso en nuestra vida, Señor, cuando yo me aparte, Señor, cuando yo me desvíe, cuando yo no esté santificando tu nombre, Señor, por favor, disciplíname, vuélveme a llevar al camino correcto para que mi vida santifique tu nombre. Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos, porque nuestra propia vida puede ser algo que no esté santificando el nombre de Dios. ¿Es nuestro mayor deseo glorificar a Dios? ¿Que su nombre sea santificado? ¿Es eso un deseo de tu corazón? Que el nombre de Cristo, que el nombre de Dios sea santificado. Santificado sea tu nombre. Esa es la persona de Dios. Y así debe estar en nuestras oraciones el pensar en la persona de Dios, que Él sea santificado. Pero nuestro tercer punto, y es la siguiente frase en esta oración, es una petición acerca del programa de Dios. Hemos visto acerca de la persona de Dios, como la oración comienza: santificado sea tu nombre. Pero vemos que Dios tiene un programa para este mundo. Dice ahí: venga tu reino. Si antes veíamos quién es Dios, ahora vemos qué hace Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Ahora, ¿a qué se refiere esto del reino? Venga tu reino. No podemos decir venga tu reino si no entendemos qué es el reino de Dios. En los evangelios aparece esta palabra de reino de Dios 103 veces. Muchísimas veces Jesucristo hablaba del reino de Dios, predicaba el reino de Dios. Decía: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué se refiere este reino de Dios? Es importante para comprender bien lo que estamos diciendo en esta oración. De manera simple podemos decir que el reino de Dios es aquel lugar donde Cristo es considerado rey. Fácil y sencillo. El reino de Dios, el reino de Cristo, es el lugar donde Él es considerado rey. Ahora, hay tres posibles aplicaciones de esto. Uno es el reino del gobierno de Dios, y es verdad que en todo el universo Cristo y Dios es rey, porque es el creador, el soberano. También lo podemos ver como el cielo, como ese lugar especial donde Él es el rey, el reino de la gloria de Dios. Pero el uso que se le da aquí en esta oración es cuando hablamos más del reino de la gracia de Dios. Es el reino que vino cuando Cristo llegó a este mundo en su encarnación. Este reino es el terreno espiritual donde estamos los creyentes. Pablo dice en Colosenses 1:13 que cuando tú crees en Cristo, Dios te traslada de la potestad de las tinieblas, te traslada al reino de su amado Hijo. ¿Eso significa que tú viajaste de un sitio a otro cuando te convertiste? No. Es un viaje espiritual, si se puede decir así. Fuiste del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Fue un viaje espiritual que hizo tu corazón. No es que fuiste de España a otro lugar. No, es que tu corazón fue trasladado de un reino a otro. Y eso es lo que pasa cuando
creemos en Cristo como Salvador. Es por eso que el reino de Dios se ha definido como el mandato soberano de Dios en la esfera de la salvación sobre los corazones de su pueblo. Ahí es donde se ve la gracia salvadora de Dios. En ese término también se usa para referirse a la iglesia visible de Dios. Pero al pensar en el reino de Dios, en oración, hay una gran verdad que se desprende de todo esto, y es que Cristo es el Rey. No puede haber un reino sin que Dios sea, sin haber un rey. Y Dios es el Rey. En este mundo hay muchos reyes, muchos presidentes, muchos gobernantes, pero su poder es limitado. Muchas veces estos mandatos, estos gobernantes son depravados, hacen leyes que no valen para nada, leyes malvadas, pero Dios es Rey por definición. Y eso nos da confianza al orar, saber, Señor, tú eres Rey, tú controlas sobre todas las cosas, nada se te escapa a ti. En medio del peor de los problemas, en medio de la peor de las crisis que pueda pasar, Señor, tú lo controlas, no se te ha escapado a ti, no es un accidente que se te ha ido de las manos. Señor, tú lo tienes controlado y, Señor, me quiero someter a ti como Rey. Ahora, esta oración entonces de venga tu reino, en primer lugar es una oración para salvación. Cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo que deseamos que el reino de Dios venga a nuestra vida, el primero, y por consecuencia que nosotros vengamos a su reino. Ahora hay una condición para eso. Para que tú entres en el reino de Cristo hay una condición, y esa condición es arrepentimiento y fe. Cristo vino a este mundo y sus primeras palabras en su ministerio terrenal fue: el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál es la condición? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es la condición para entrar en ese reino, para que tú seas parte de ese reino, para que tú entres, para que ese reino venga a ti, y tú entres en ese reino, el reino de Cristo, para que Él sea tu Rey. Debes reconocer su autoridad, ponerte sumiso, sumisa bajo su mandato. Hay una historia de las guerras de Inglaterra. Había un almirante llamado Nelson, que en la batalla de Trafalgar y en otras batallas había ganado muchas batallas ahí en la Marina Británica, y en una de esas batallas capturaron un barco francés. Y el oficial francés, cuando fue capturado, subió al barco del almirante Nelson, y aunque su barco había perdido, aunque habían perdido la batalla, este oficial francés fue con todo el desparpajo del mundo, como si nada hubiera ocurrido, y fue a darle la mano al almirante Nelson. Y el almirante Nelson lo miró con seriedad y le dijo: dame tu espada primero y después te doy la mano. Primero dame la espada, te he ganado, yo he ganado la batalla, dame la espada y después te doy la mano. No iba a aceptar un trato por igual, no iba a aceptar que este hombre, aunque había perdido la batalla, se las diera con su arrogancia de le doy la mano aquí al general ganador. No, dame primero la espada y después te doy la mano. De igual manera, las condiciones de Cristo para recibir a pecadores es: ríndete, ríndete, deja de luchar en tu pecado, de decir no, yo voy a hacer mi voluntad. No, ríndete a Cristo, y entonces Él te recibe. Entonces viene su reino a tu vida, tú entras en el reino de Cristo, pero primero tienes que rendirte, tienes que dejar de luchar contra Él, dejar de pensar que tu corazón es lo que te tiene que guiar, dejar de pensar que tú puedes y rendirte a la voluntad de Cristo. Es una oración para salvación ahora, no solamente para nosotros, también cuando oramos venga a tu reino, oramos venga a tu reino, Señor, a la vida de mis hijos, a la vida de mis vecinos, a la vida de mis amigos, a la vida de mis familiares, venga a tu reino, que se salven. Pero también es una oración en cuanto a santificación. El discípulo está diciendo, cuando decimos venga a tu reino, estamos diciendo: Señor, quiero ser controlado por ti, no quiero vivir fuera de tu control, quiero ser dirigido por ti, Padre, por medio de Jesucristo, y así experimentar tu gracia. Señor, quiero que tu reino venga a cada parte de mí. No quiero que haya una parte de mi vida, un camarote de mi barco, que ahí no puedes entrar. No, Señor, quiero que tú entres y sea tu reino avance en cada parte de mí, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Señor, que tu reino llegue a toda mi vida. Santifícame por completo. Eso es lo que estamos orando cuando decimos venga tu reino. Venga a tu reino. Vamos a cubrir una petición más.
y es la petición acerca del propósito de Dios. Hemos visto esa primera petición, santificado sea tu nombre, acerca de la persona de Dios. Hemos visto la segunda petición, aunque es el tercer punto, pero la segunda petición que dice, venga tu reino, acerca del programa de Dios. Y nuestro cuarto punto, tercera petición, es acerca del propósito de Dios. Dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esta petición está en el lugar correcto, porque si tú santificas el nombre de Dios como tu rey, si tú deseas que su reino venga y que se extienda su reino, entonces naturalmente, si tú santificas su nombre, si tú quieres que su reino se extienda, naturalmente tú vas a querer y tú debes de querer hacer su voluntad, como un siervo, como un súbdito, que se haga tu voluntad, rey, que se haga tu voluntad, mi Señor. Esta tercera petición nos habla de sumisión y obediencia a la voluntad de Dios. Ahora, estas son palabras que no están de moda en nuestros días. Vivimos días en que se habla de insumisión, rebeldía, de seguir tu corazón, desobediencia. Eso está a la orden del día. Pero si de verdad hemos entrado en el reino de Dios a través de arrepentimiento y fe en Cristo, entonces, si de verdad somos salvos, nos querremos someter a Él, a Cristo y a su voluntad. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿a qué nos referimos? Suele haber bastante confusión cuando hablamos de la voluntad de Dios, pero hay dos aspectos que debemos entender de la voluntad de Dios. Tenemos que aprender esto. Cuando decimos hágase tu voluntad, eso nos enseña que debemos someternos a los propósitos amorosos, sabios y soberanos de nuestro Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es lo que Él hace en nuestra vida. Y esos propósitos de Dios en nuestra vida, lo que Él hace muchas veces escapa a nuestra mente. No nos hemos preguntado muchas veces, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué permites que pase por esta enfermedad? Señor, ¿por qué tú permites esta situación? Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué permites esta injusticia incluso? Y tenemos que saber que Dios hace todas las cosas según el deseo de su voluntad. Y sabemos también que todo es para su gloria y para nuestro bien. Ahora, a nosotros muchas veces nos cuesta verlo, nos cuesta entender cómo esta situación puede ser para tu gloria y para mi bien. Pero aún así debemos decir, Señor, hágase tu voluntad. Y al decir esto no lo decimos con amargura, no decimos, Señor, yo sé que se tiene que hacer, pero hágase tu voluntad. No. No lo decimos con resentimiento, con derrota. No debemos decir algo como, bueno, es que no me queda otra que aceptar tu voluntad porque tú eres más grande que yo, más poderoso y al final, como vas a hacer lo que quieras, Señor, pues hazlo, tú ganas. No. Debemos aceptar su voluntad, decir, hágase tu voluntad con una sumisión confiada en Él. ¿Por qué? Porque sabemos que al final Él está pintando todo el cuadro, Él ve todo, Él sabe lo que está haciendo. Como dijo Job, ¿os acordáis de Job cuando le ocurrieron todas estas desgracias en un solo día? Que perdió todo su dinero, perdió toda su hacienda, todos sus bienes, todas sus posesiones, perdió a sus 10 hijos en un día. Y como Job dijo, el Señor me dio y el Señor me quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y después nos dice ahí la palabra que Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuántas veces nosotros le atribuimos a Dios despropósito y decimos, Señor, lo que haces no tiene sentido? Señor, todo esto es un despropósito. Eso no es decir, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad es aceptar gozosamente lo que Dios trae a nuestra vida. Porque Dios ve todo, Dios sabe todo, Dios ha decretado todo. Y ya en la eternidad comprenderemos muchas cosas. Cuando estemos en el cielo entenderemos cosas que aquí no entendemos. Hasta entonces lo que tenemos que decir es, hágase tu voluntad. Eso es clave. Hay un movimiento incluso en iglesias evangélicas que se llama palabra de fe. Movimiento muy peligroso, que enseña que si tú tienes la suficiente fe, todo lo que pidas a Dios y lo visualices en tu mente va a aparecer en tu vida. Y ese movimiento dice, no te resignes a lo que sucede, no tienes por qué aceptar las cosas que suceden en tu vida, porque con la fe lo puedes cambiar todo.
Si estás enfermo, eso es que no tienes suficiente fe. Si tienes suficiente fe, nunca vas a estar enfermo. Si no tienes mucho dinero, eso es que no tienes fe. Si de verdad tienes fe, vas a tener mucho dinero, prosperidad. Si las cosas no van bien en casa, eso es porque no tienes fe. Porque si tienes fe, todo va a ir bien. Eso no es verdad. Eso no es lo que la Biblia de Dios nos dice. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es como decir, Señor, hágase mi voluntad. Que tú hagas mi voluntad, Señor. Eso no es lo que dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es, hágase tu voluntad. No es que la voluntad de la tierra se haga en el cielo, es que la voluntad del cielo se haga en la tierra. No es que mi voluntad la haga Dios y por eso oro, porque yo quiero que Dios haga lo que yo quiero. No, oro para que Él haga en mí su voluntad. Su voluntad. Para que Él cambie mi corazón. Para que en vez de querer lo mío, quiera lo suyo y se haga su voluntad. Entonces su voluntad son sus propósitos. Pero también el otro aspecto de hágase tu voluntad es una oración en la que aprendemos a ser obedientes a la voluntad que ya Él nos ha revelado en su palabra. Porque a veces decimos, Señor, ¿cómo puedo saber lo que tú quieres que yo haga? Y Dios nos dice, ahí está escrito. Lo tienes ahí escrito. Por 2000 años ha estado escrito. Ay, ¿qué debo hacer en esto? Señor, necesito que tú me hables, que yo lo escuche en una noche y que escuche una voz del cielo una noche. Y Dios te dice, no la vas a escuchar porque la tienes ya aquí. Y no la has querido escuchar. La tienes ya ahí escrito. La voluntad de Dios es lo que aparece en la palabra de Dios. Nuestra pregunta entonces no debe ser, Señor, dímelo en voz alta. La pregunta debe ser, Señor, ¿qué dice la Biblia? La pregunta debe ser, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto, en cuanto a aquello? Hágase tu voluntad, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Porque la Biblia es suficiente para responder a todas las preguntas sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. La Biblia es clara. Léela y aprenderás la voluntad de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios en voz alta, audible, lee la Biblia en voz alta y escucharás la voz de Dios en voz alta. Esta petición, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, quizá dices, pero esto no es imposible. ¿Cómo puede ser que nosotros vayamos a hacer la voluntad de la misma manera que los hacen los ángeles puros? Porque en el cielo sí se hace toda la voluntad de Dios. Todos los ángeles al momento obedecen a Dios de manera pura. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí en la tierra se haga tu voluntad de esa manera? ¿No es esto imposible? Pues Thomas Manton, un puritano, un pastor de hace unos 300 años, hablando de esto, nos dijo que aunque no podemos hacerla en la misma medida que en el cielo, sí podemos hacerla de la misma manera. De la misma manera. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Pues se hace con alegría, se hace al instante, se hace completamente, se hace con perseverancia, se hace con unidad. Y así es como debemos hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que pedimos al decir, hágase tu voluntad. Señor, ayúdame a hacerla como se hace en el cielo, de la misma manera, no en la misma medida, porque ellos la hacen a la perfección, pero de la misma manera, con alegría, con perseverancia, al instante. Ayúdame así a hacer tu voluntad. Es una petición acerca de los propósitos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos que reconocer quién es Dios, quién es aquel a quien nos estamos dirigiendo, que es nuestro Padre por medio de Cristo. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Amamos la persona y el nombre de Cristo. Hay una petición ahí acerca de la persona de Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso es acerca del programa de Dios en este mundo. Que venga tu reino, que haya más gente que sea salva. Sálvame a mí si es que tú aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Santifícame, Señor, venga tu reino a mi vida. Y luego hay una petición acerca del propósito de Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nos vamos a quedar ahí, porque llevaría mucho más tiempo seguir con las siguientes 3 peticiones que hay, pero Dios mediante las veremos la semana que viene. Espero que como cristiano, si de verdad conoces a Cristo, quieras aprender a orar. Aprender a orar. Que estas peticiones nos guíen en nuestra oración, no para simplemente repetirlas como un loro, sino para aprender dónde, en qué camino deben ir nuestras peticiones. ¿Dónde está el límite de estas peticiones que tenemos que orar? Y que así oremos como Dios quiere que oremos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad. Y todas estas tres cosas que hemos orado, oramos que como en el cielo, así también en la tierra. Señor, que tu nombre sea santificado aquí en la tierra como es santificado en el cielo. Que tu reino venga como tú reinas sobre el cielo, que tu reino venga también a este mundo. Y sabemos que un día vendrá para reinar para siempre en esta tierra. Hágase tu voluntad, Señor, como ya se hace en el cielo, que así también se haga en esta tierra. Y si aún no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, si Él no es tu Padre, si no puedes venir y decirle Padre, porque ten claro que Dios no es Padre de todos. Dios es Padre de los que están en Cristo, de los que han recibido y aceptado a Cristo como Salvador. Si aún no es tu Padre, entonces ven a Él pronto y recíbele como el Señor y el Salvador de tu vida. Ven a Cristo y Él dice, venid a mí y yo os daré el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y podrás orar entonces a tu Padre Celestial. Decirle, Padre mío, Padre nuestro, que estás en los cielos. Vamos a orar.